Ok, ahora sí, vamos entonces a estudiar esta temática. Se titula El enrejado y la vid. El enrejado y la vid. Y al hablar del enrejado, es precisamente cómo colocar estructuras que puedan sostener cómo crece el viñedo para que pueda mantenerse. Ah, y esta dinámica de la cual nos comparte el autor de este material, Colin y Tony, nos desafía. Y para mi vida, durante mucho tiempo he recomendado este material porque escuché a un compañero que es pastor aquí en la ciudad, compartirle a un grupo de pastores, y me llamó poderosamente la atención lo que alcancé a escuchar de parte de él, y me animó a que pudieses hacer el estudio. Y es esto lo que quiero estar enfatizando durante los próximos meses con todos ustedes, para nosotros seguir revisando, creciendo en la gracia y en el propósito del Señor. Bien, así que el enrejado y la vid. La tarea fundamental de todo ministerio cristiano es la de predicar el Evangelio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Eso lo tenemos nosotros claro, nos lo repiten, nos los dan continuamente a, como fundamento de la labor del por qué somos iglesia. Cuidando que la gente se convierta, cambie y alcance una mayor madurez en ese evangelio. Esto es lo que se llama plantar, fertilizar y cuidar. Y tomemos en cuenta estas tres, tres verbos: plantar, fertilizar y cuidar, aún en lo que el Señor nos permite llevar a cabo en la labor del ministerio de la Biblia. Entonces, así como hace falta algún tipo de estructura para que la planta pueda crecer en ella, es decir, el caso de la vid, ella crece de una forma no recta. Necesita entonces, como ustedes pueden ver en la imagen del plantío, las dos imágenes que aparecen allí, necesitan, como se dice, estacas, necesita algo que la mantenga en un crecimiento, no hacia abajo, sino hacia arriba. Es esto lo que se requiere, tanto el enrejado como el crecimiento del plantío. Ahora, así como hace falta algún tipo de estructura para que la planta pueda crecer en ella, así también los ministerios cristianos necesitan cierta estructura y soporte. Las iglesias, las comunidades o ministerios cristianos como el nuestro, que cumplimos una labor de servir a la iglesia, tienen algún tipo de enrejado que les da forma y les presta apoyo a la obra. A medida que el ministerio crece, el enrejado también necesita recibir atención. A medida que la vida crece, la administración, la finanza, la infraestructura, la organización y el gobierno se vuelven cada vez más complejos. O sea, cada vez que vamos adquiriendo compromisos, digámoslo, dentro de la obra del Señor, nos vamos dando cuenta que en la medida en que vamos conociendo las diferentes áreas y terrenos que nos tenemos que desempeñar, a veces las cosas se nos pueden enredar en el camino.
y necesitamos darle orden, necesitamos tener estructura, pero sin perder el objetivo de lo que somos. O somos el enrejado o somos la vid. Ahora, ¿en qué? Voy a bajar esta para que ustedes lo puedan ver. Ok. ¿En qué estado se encuentra el enrejado y la vid en tu iglesia? Y al hablar de la iglesia, hablamos de la iglesia local, donde Dios nos permite congregarnos, pero también vamos a hablar de nosotros en lo personal. Quizás el enrejado ha pasado a ser más importante que la vid. Oído a esto. ¿Por qué? Nuevamente, el enrejado tiene que ver con la estructura, con el soporte. Entonces, ahora pertenecemos a comités, como también los tenemos aquí en la Biblia Thompson, en el Ministerio de la Biblia Thompson. Hay estructuras, hay programas, hay actividades y obras, por ejemplo, para recaudar fondos para poder llevar a cabo la misión. Y mucha gente trabaja para que todo ello siga funcionando, pero solo unos pocos, oigan esto, solo unos pocos se ocupan de la tarea de hacer que la vid crezca. O sea, en otro sentido, dentro de la labor de lo que comprende, digámoslo así, la figura de lo que viene a ser el enrejado, que es la estructura, el soporte, hay mucha más gente, pero dentro de lo que comprende cómo hacer crecer la vid, hay menos personal. Interesante. Ocuparse de la vid es de persona a persona y requiere mucha oración. Nos exige depender de Dios y abrir la boca para hablar su palabra con otra persona. Mm. Entonces, ¿qué prefieres hacer o qué preferimos hacer? Y un ejemplo, ir a la iglesia a una tarea de limpieza que es muy importante y barrer unas cuantas hojas y limpiar las bancas o la silla, que es muy importante, o compartir el evangelio con tu vecino. No es raro que haya iglesias, organizaciones cristianas y denominaciones que terminan totalmente dedicadas a mantener más la estructura de la institución que la visión de crecer. ¿Crecer en qué sentido? En lo que el Señor estableció en cuanto al propósito de anunciar el Evangelio. Esto se está poniendo bueno. Veamos. ¿Cuánto trabajo se está haciendo realmente con la vid? ¿Cuántas personas están escuchando la voz de Dios y por medio del poder del Espíritu Santo están creciendo en conocimiento y en santidad? Preguntas para hacerlo. La parábola del enrejado y la vid no es solo una representación de las dificultades de nuestra propia iglesia local, representa también la manera en que se ha desarrollado el evangelio en nuestra calle, en el barrio,
en la ciudad y cómo se está llevando a cabo en el mundo. En realidad, si estamos cumpliendo con lo que el Señor encomendó, la vid y la comisión. El padre de las misiones modernas, conocido como William Carey, en 1792, consideraba, mientras la iglesia pensaba en la estructura, en que la gran comisión se había cumplido solamente con los discípulos cuando se cumple nada más en el libro de los Hechos, y que de ahí en adelante, a lo largo de la historia de la iglesia, encontramos que se ocuparon más también, además del secuestro y los homicidios y los delitos. se ocuparon más de precisamente más de la estructura. Cuando uno mira la historia de la iglesia después de la era de los apóstoles, de los primeros padres, comienzan a más a ocuparse de lo que tiene que ver con la estructura y perdieron todo el enfoque de lo que es el crecimiento de la vida, el crecimiento del evangelio. Bien, William Carey consideraba que la gran comisión era un deber, permítame, que aquí tengo una imagen que no me deja ver, era un deber y un privilegio para todas las generaciones. Miren la época en que nos habló William Carey, en 1792. Y este joven misionero que con esfuerzo llegó a la India para predicar el Evangelio, para anunciar el Evangelio. Mientras las iglesias en Inglaterra estaban encerradas en su mismo círculo, en su predicación entre ellos mismos, este joven fue desafiado a quebrar con algo estructural para cumplir con el crecimiento de la obra, de la extensión del Evangelio. Y él nos deja este legado. Y a partir de William Carey comienza un nuevo desafío para lo que son las misiones modernas. Entonces William dice, y así fue como empezó el movimiento misionero moderno. En salir, como se dice, de las cuatro paredes, en estar revisando cuántos fondos había para comprar un lote, para levantar unas paredes, para reunirnos aquí. De por sí, en la época de William Carey, ya habían grandes catedrales protestantes en Inglaterra, en Suiza y en los países escandinavos, donde se había prolongado el Evangelio por parte de los reformadores, pero que ellos se habían quedado en la parte estructural. Ahora, viene la parte bíblica. Mateo, y tengan listas Biblias, por favor, para que me ayuden con unas citas bíblicas. Mateo 28, 18 dice, toda potestad me ha sido
dada en el cielo y en la tierra. Jesús les está diciendo en esa última aparición a unos 500 testigos, este soy yo. Algo que ellos habían visto durante el peregrinar que mantuvieron con él. Lo vieron predicar el evangelio, lo vieron enseñar el evangelio, vieron cómo la gente decía, y aún aquellos acérrimos religiosos, políticos de la época que decían, ¿con qué autoridad este hombre habla? Lo vieron ejercer, cómo hablaba de establecer el reino de Dios, cómo sanaba a los enfermos, cómo liberaba a los cautivos, cómo cuando estuvo en la sinagoga dijo, leyendo al profeta Isaías, hoy se cumple esta palabra. Ellos lo vieron, estuvieron allí conectados y ahora el Señor les dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora, alguien que tenga listo, por favor, Daniel capítulo 7, versículo 13 al 14, perdón, así al 14, y lea lo que Daniel habló referente a lo que el Señor en esa última aparición está delegando. ¿Quién tiene Daniel 7, 13 al 14, por favor? Amén. Adelante. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí, con las nubes en el cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Daniel está hablando precisamente de Cristo, el Mesías, y de lo que él venía a establecer. No a establecer, la estructura es importante, pero lo más necesario es lo que Cristo vino a establecer. Establecer a través de esta cantidad de personas, como fueron aquellos 12, pero recordemos de los 12, uno se perdió. Recordemos que habían dificultades en muchos de ellos por su forma de ser, por su forma de expresarse. Una cantidad, digamos así, de personas que delante de la sociedad, ¿qué valor tenían? Pero a estos hombres los comisionó bajo su poder, bajo su autoridad. ¿Qué nos dice Mateo? Alguien que tenga, por favor, Mateo 25, 31 al 32. ¿Quién lo puede leer, por favor? Amén. Mateo capítulo 25 del 31 al qué, pastor. Al 32. 31 y 32. 31 y 32. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia, y él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Oh, interesante lo que él vino a establecer.
Ahora, amados, es con base en esta autoridad única, suprema y mundial del resucitado Hijo del Hombre, que Jesús comisiona a sus discípulos a hacer discípulos a todas las naciones. Cuando uno mira el texto de Mateo 28, versículo 20, por tanto, id, y uno pensaría que el énfasis está en el ir, pero el énfasis principal de esa oración es cuando dice, y hagan discípulos. El hacer discípulos es precisamente la comparación con el crecimiento de la vid. Recordemos lo que él mismo le dijo a ellos allá frente al plantío en medio de la noche, según Juan capítulo 15. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Pero ahora los está haciendo partícipes de lo que es su esencia. Amados, la esencia nuestra como iglesia no es quedarnos en la estructura. La estructura es importante. ¿Eh? Él lo que nos está hablando es de hacer discípulos. Y esto está apoyado por dos gerundios subordinados, cumpliendo así la gran comisión, bautizándolos y enseñándoles. Ahora, ¿debemos enseñar de la misma manera en que Jesús lo hizo con ellos? Pues Él nos dejó un modelo que también lo llevó a cabo la iglesia primitiva, también lo llevó a cabo el apóstol Pablo y los primeros padres de la iglesia. Ahora, ¿cómo Él los fue entrenando? Veamos. Biblia en mano, por favor. Él fue su maestro para que ellos tuviesen un modelo de cómo llevar a cabo ahora bajo el poder del Espíritu Santo. A ver, ¿quién lee, por favor, una persona, uno de ustedes, por favor, que lea Mateo 12:38 y se prepara alguien más con Mateo 10 y así para darle oportunidad a varios de ustedes? ¿Quién tiene Mateo 12:38? Lo tengo, pastor. Adelante. Leo leo la palabra de Dios. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Amén. ¿Deseamos ver de ti qué? Deseamos de ver de ti señal. Maestro, deseamos de ver de ti señal. Sí, Deseamos ver de ti señal. ellos querían ver, a ver cómo era que realmente lo que él tanto la gente reconocía y decía que él era el Mesías. Ellos querían como decir, danos más pruebas de que tú eres el maestro, el enviado de Dios. Interesante, ¿no? Pero los discípulos están viendo todo lo que Jesús en cada momento está llevando a cabo en su vida y con ellos. ¿Quién tiene Mateo 19:16, por favor? Yo, pastor. Adelante. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Mm? ¿Qué consideraban ellos al hablar este joven de que él era un maestro bueno? ¿Qué quería indagar de cómo alcanzar la vida eterna? Y es ahí con autoridad, cómo él le muestra a esta persona y a todos y nos deja a través de su palabra lo que es alcanzar la vida eterna.
que no es por las obras, es por su gracia. ¿Qué nos dice Mateo 22:16 y Mateo 22:16 y después lee el 24 y el 36? El 16. Amén. Adelante. Mateo 22:16, la palabra del Señor dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Amén. Es el 16. Lee el 24, por favor. Diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Ujú. Y el verso 36. 36 dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Ahora, ¿se dan cuenta? Vamos a leer el 26 y 18 y les comparto más a fondo sobre lo que vemos aquí. ¿Quién tiene Mateo 26:18, por favor? Yo lo tengo, pastor. Adelante. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice, y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Ok. Y vemos las preguntas o lo que ellos querían indagar, como el joven, como los herodianos, a aún los discípulos, lo que ellos querían ir a indagar más del reino bajo la estructura, si nos damos cuenta, que la ley, que la forma como se casaban, que si no se casaban, que si bebían, que si no bebían, todo eso forma parte de la estructura. Y aún en el verso 18, el Señor les está hablando de algo que estaba establecido como estructura, que es la Pascua. Pero aún en la estructura no están viendo, como dice el primer versículo, el 38, que querían señal. Y realmente, cuando nosotros, al igual que este público, a veces nos pasa lo mismo. Nos preocupamos más por las formas que lo que realmente es la esencia de lo que tenemos que llevar a cabo. Ahora, el Señor, en el tiempo que pasó con estos discípulos, les fue enseñando y ellos crecían en conocimiento y en entendimiento, pero no para quedarse siendo unos cabezones, perdónenme la expresión, sino para que sus corazones, sus vidas fueran desafiadas a poder cumplir como Él lo estaba llevando a cabo. Esto nos debe, para nosotros como iglesia y como ministerio de la Biblia Tonso, debemos asegurarnos de que la tarea de hacer discípulos sea nuestra principal labor, uno, en nuestro hogar, en nuestro vecindario y en nuestra iglesia. Surge la pregunta en medio de todo. ¿Estamos haciendo y formando verdaderos discípulos de Cristo desde el lugar donde Él nos ha puesto, desde lo que Dios nos permite llevar a cabo hasta el día de hoy? ¿Qué estamos haciendo? Para reflexionar. Y vamos a hacer pequeños grupos. Y quisiera que le tomaran fotito y lo enviaran
a sus grupos, al grupo de los estudiantes del diplomado y los compañeros al equipo. Yo sé que no están todos, pero ahí para que se den cuenta. Y quiero que en pequeños grupos, somos 24, vamos a hacer unos 4 grupos. Hablemos de esto que les he compartido esta noche. Y hablemoslo desde lo personal y hablemoslo desde, desde donde Dios nos ha puesto hasta el día de hoy, nuevamente, con el propósito de ser edificados. Bien, entonces, vamos a hacer estos pequeños grupos. ¿Ya le tomaron la foto, amados? Avíseme. Entonces ya le tomaron la foto. ¿Son cuántas preguntas? 5 preguntas con respecto a lo que este servidor ha compartido esta noche. Bien, entonces vamos a hacer 4 grupos. Espero que queden mezclados estudiantes con ustedes los que ya tienen experiencia. Y quiero invitarlos a que allí en grupo, al final, vamos a tomarnos unos 10 minutos, por favor. Son las 7:50, a las 8, pero les voy a dar 5 minutos más para que oren los unos por los otros. O sea, en total 15 minutos a partir de este momento. Bien, adelante, acepte. Paro la grabación aquí, pongo